Hola queridos oyentes. Hoy escucharán una historia interesante. Pero primero no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Disfruten viéndolo. El auditorio de una escuela integral típica estaba lleno. Eran los últimos días de verano y finalmente era el momento para que los padres de los futuros estudiantes de quinto grado se reunieran con los maestros de la clase. Ese año solo se habían reclutado a 2 estudiantes de quinto grado y el primero en subir al escenario fue el maestro de la quinta A, la robusta y canosa señorita Karpova. Era una profesora de inglés segura de sí misma y muy experimentada, para quien el manejo de la clase no era algo nuevo. Miró severamente a los padres e hizo una breve presentación de sí misma. Padres de la quinta, anunció al final, por favor, vengan conmigo al salón de clases que será el hogar de sus hijos durante los próximos 7 años. Después de unos minutos, el auditorio estaba aproximadamente medio vacío. Luego, una joven que no parecía ser una maestra subió al escenario. Sin embargo, ella era una maestra que había trabajado en la escuela durante un año. Dirigió una mirada incierta a los padres que quedaban, sonrió ligeramente y dijo, «Buenas tardes. Mi nombre es Susie Collins y soy la jefa del grupo de quinto B». Se produjo un susurro en el salón. Todos comenzaron a hablar inmediatamente sobre la joven maestra. Parecía tener 20 y tantos años, aunque todos sabían que los maestros no se volvían maestros a esa edad. Como máximo, venían a la escuela para hacer una pasantía. Mientras la maestra hablaba de sí misma, alguien audazmente preguntó, «¿Cuántos años tienes en realidad? Pareces muy joven». «Tengo 25 años y me gradué de la Universidad de Formación de Maestros», respondió la maestra. «Pero, como entenderán, el manejo de la clase es algo nuevo para mí y espero que no sea un problema serio». Los padres compitieron entre sí para asegurarle que sus hijos eran los más adecuados del mundo y cosas por el estilo. Lo típico. La maestra sonrió nuevamente, avergonzada, e invitó a los padres a su oficina. Víctor Kartsev no quería ir a la parte principal de la reunión. Pensaba que era una pérdida de tiempo y que no se perdería algo tan importante. Así que le dijo de inmediato a su hijo Slavka, «Iré directamente a la oficina. Ahí es donde estará la información principal». Slavka respondió con indiferencia, «Haz lo que quieras». No quería decir mucho en ese momento porque se había peleado con sus amigos en el patio y estaba pensando en cómo iban a ser las cosas. Víctor, empleado de una empresa de marketing, se puso su chaqueta de cena, se subió al volante de su nuevo Chevrolet negro y condujo hacia la escuela. Conducía infringiendo las leyes de tránsito porque había estado en casa durante demasiado tiempo. Esta vez Víctor se salió con la suya y llegó a la escuela sin recibir multas. Cuando llegó a la oficina del maestro de la clase de Slavka, perdió toda la confianza con la que había estado conduciendo por la carretera. En su lugar, había timidez. Víctor golpeó la puerta cautelosamente. «Pasa», dijo una voz desde la oficina. Víctor, reprimiendo su timidez, entró. Y se quedó paralizado por un momento. La apariencia de la nueva maestra lo fascinó. Ella encajaría perfectamente en nuestra familia, pensó. Su esposa anterior había muerto dando a luz a Slavik, y durante todos esos 11 años Víctor había hecho lo mejor que pudo por su cuenta. Y todo su tiempo libre lo dedicaba a su hijo. «¿Quién eres?», preguntó la maestra. «Víctor Kartsev, mi hijo Vyacheslav está en tu clase. Por favor, pasa», Susie Collins señaló un asiento. Curiosamente, Víctor no escuchaba casi nada de lo que la maestra le decía. Tenía otras cosas en mente. Estaba pensando en casar a la señorita, «Oh señora, Collins». «Espero que todo esté claro para ti», la maestra terminó su explicación. Todos entendieron, excepto Víctor, quien parpadeó distraído. Sin embargo, él entendió, mañana su hijo tenía que ir a la escuela con el uniforme, con una hoja de papel, bolígrafo y agenda. Eso era todo. Víctor se preparó para salir en último lugar y cuando todos salieron de la habitación, la maestra lo detuvo. «Señor Kartsev, parece que no tomaste notas, a pesar de que dije cosas importantes». Víctor pareció sonrojarse. Murmuró, «Bueno, está lo suficientemente claro, Slavik tiene que venir a la escuela con su uniforme y...» «Sí, es correcto». «¿Y a qué hora tiene que venir?» «¿A las 8 de la mañana?» «A las 7:75 de la mañana. Y nos encontraremos en el vestíbulo, no en el salón de clases. Deberías venir también. Solo llevaré a mi hijo y luego tengo que ir a trabajar. Verás, mi esposa murió cuando Slavik nació, y ahora no hay nadie que cuide de él». «¿Al menos vives en tu propio departamento?» «Sí,
En cuanto mi esposa quedó embarazada, compramos nuestro propio departamento. Antes vivíamos en apartamentos alquilados. La maestra suspiró. Mi esposo y yo vivimos en casa de su madre. También tenemos una hija de 5 años y los 4 vivimos en un pequeño departamento de 2 habitaciones. Mi esposo es profesor de historia en un liceo al otro lado de la ciudad. Yo empecé a trabajar aquí. Bueno, eso es todo. Oh, lo siento, estoy hablando demasiado. Es solo mucho para asimilar. Lo entiendo, señora Collins. Víctor regresó a casa lleno de desilusión. Collins estaba casada, nunca conseguiría una nueva esposa. Aún así, no pensaba rendirse. Por supuesto, no le dijo nada a su hijo, pero le contó lo que la maestra le había dicho. El 1 de septiembre no fue mejor ni peor que otros días. Y así comenzó la rutina escolar típica, tanto para Slavik como para Víctor, quien a menudo tenía que ayudar a su hijo. Slavik se encariñó con la señora Collins. Siempre iba a sus clases con alegría y disfrutaba aprendiendo matemáticas. Víctor mismo no olvidó sus planes para su maestra. No importa si está casada, debo conseguir lo que quiero a cualquier costo, decidió. Pero no tenía prisa. La primera vez que llamó a la señora Collins fue un mes después de su primer encuentro. Slavka no estaba en casa, estaba en el club de ajedrez, y eran las 6 de la tarde, por lo que la maestra probablemente ya había llegado a casa. Hola, respondió la señora Collins al otro lado. Buenas tardes, soy el padre de Slavik Kartsev. Buenas tardes, la maestra pareció complacida. ¿Te gustaría encontrarnos hoy? ¿Hay alguna razón para que nos encontremos? Se preguntó la señora Collins. Las calificaciones de Slavik son buenas. Su comportamiento no es un problema y se lleva bien con los demás niños de su clase. Todos deberían ser como tu hijo. Eso no es a lo que me refiero, señora Collins, dijo Víctor. No sé si te gustaría juntarnos, ir a un café, tomar algo de té, quizás. Oh, no lo sé, dijo la maestra. Tengo un esposo y una hija, vamos, solo es una relación amistosa, eso es todo. Está bien, suspiró la señora Collins. No le digas nada a Slavik. Lo entiendo. Se encontraron en un café económico a las 7 de la tarde de ese día. Al principio, bebieron café y galletas en silencio durante mucho tiempo. El silencio era incómodo, embarazoso, y luego la señora Collins habló de sí misma. Había nacido y crecido en un pueblo en las afueras de la región y se había mudado a la gran ciudad cuando llegó el momento de ir a la universidad. Decidió su profesión mucho antes. Por eso después de graduarse no se quedó en el departamento, aunque se le ofreció, y fue a enseñar en una escuela. Fue durante sus estudios que conoció a un estudiante de historia, 4 años mayor que ella. Más tarde se convertiría en su esposo. Así es como tomó forma mi vida. Y pronto tuvimos una hija, Masa. Sin embargo, algo no está bien en tu familia, de lo contrario no habrías accedido a encontrarme tan fácilmente. Eres perceptivo, comentó la señora Collins. Sí. No todo va tan bien. Y mi suegra es la razón principal. No le tiene mucho cariño a Masa, y eso es triste. Y mi esposo no se ocupa de ella de la mejor manera, está más preocupado por su carrera. Bueno, es joven, se entiende. Tú también eres joven. Tú también lo eres. Y sin embargo, encuentras la fuerza para cuidar de tu hijo, pase lo que pase. Y tú también encuentras la fuerza, veo. Con esta conversación se animaron, desapareció su vergüenza y surgió una especie de confianza mutua. Hacia el final de esta reunión, la señora Collins dijo, bueno, señor Kartsev, gracias por la agradable velada. Debo irme a casa. Fue un placer conocerte. Pero yo también debo irme, mi hijo está esperando. Víctor decidió llevar a la señora Collins a casa. Ella aceptó, pero luego le pidió que detuviera el auto. Está a solo 2 cuadras de distancia, puedo caminar. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día también. Estos encuentros se volvieron, bueno, no tan frecuentes, pero tampoco infrecuentes. Al final, Víctor y Susie abandonaron las formalidades y comenzaron a tratarse por sus nombres de pila, fuera de la escuela, por supuesto. Slavik siguió estudiando diligentemente y en cuanto a la relación de su padre con su maestra, solo se enteró de ello de oídas cuando su padre hablaba por teléfono. Bueno, un romance es un romance, pensaba el niño, y en su corazón esperaba que finalmente se casaran. Después de todo, él necesitaba la atención de una mujer. Y Víctor esperaba que Susie en algún momento decidiera dejar a su esposo y estar con él, el vendedor Kartsev. Estaba dispuesto a aceptar a su hija como propia.
Y también entendía que Slavik necesitaba la atención de una mujer. Ha pasado algún tiempo y la paz se rompió. Un día, su esposo se enteró de estos encuentros entre Susie y Víctor. El historiador Nick Suk no parecía en absoluto un historiador, un hombre corpulento y musculoso que, de hecho, pensaba no solo en su carrera, sino también en cómo mantener su cuerpo en forma. Por lo tanto, a menudo iba al gimnasio y también perfeccionaba sus habilidades en boxeo. Cuando descubrió que su amada Susie había salido con algún tipo desconocido, se volvió loco. ¿Quién demonios era ese tipo?, gritó. Él es el padre de uno de mis estudiantes, dijo Susie tímidamente en la noche. Masa estaba en la habitación de al lado en ese momento y podía escuchar todo perfectamente. ¿Qué? Nick estaba aún más furioso. ¿El papá de uno de tus mocosos? ¿Quiere que le des a ese pequeño idiota una buena calificación por nada? ¿No lo entiendes? En primer lugar, dijo Susie con más confianza, mis alumnos no son mocosos. Más bien deberías vigilar a tus idiotas en la escuela de niños ricos. Y en segundo lugar, el hijo de Víctor no necesita mi ayuda, le va bien estudiando por su cuenta y responde, al menos en mis clases, sin cometer errores. Sí, la escuela donde Nick enseñaba era principalmente para hijos de padres ricos. Y cada mañana toda la acera frente a la escuela estaba llena de automóviles. La policía no hacía nada respecto a esta falta de respeto con los autos, porque al parecer no querían involucrarse con gente adinerada. A Nick no le gustaba mucho esa escuela para niños ricos, pero en esa discusión con su esposa, tuvo un arrebato. No es asunto tuyo qué escuela es. Yo hago mi trabajo y no salgo con otras mujeres. Y tú, Nick, es solo una relación amistosa. Ese tipo de amistad pronto se convierte en algo más. Susie entrecerró los ojos. ¿Qué estás insinuando? Engaño en la cama. ¿Sabes a qué me refiero? Mira, Susie, la próxima vez que te vea con ese idiota, él irá al hospital. Y no me importa su descendencia. Y efectivamente, Nick sorprendió a Víctor y Susie juntos. En el café barato nuevamente. Nick. Susie estaba sorprendida. ¿Cómo te enteraste de todo? De la misma manera que la última vez. Toda la escuela ya está hablando de tus encuentros con él, señaló a Víctor. Y no solo de los tuyos, también de los míos. Por supuesto, todo me ha sido reportado, y aquí estoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Mira. Esto, Nick se acercó a Víctor y le dio un puñetazo en la nariz, tan fuerte de hecho, que Kartsev cayó de su silla. Pero Víctor no era un hombre tímido, había estado en más peleas que esta, así que rápidamente se levantó, agarró a Nick por la nuca y lo lanzó sobre una mesa cercana. Nick hizo caer varios platos con su cuerpo. Después de eso, Víctor golpeó varias veces a Nick en la nariz. ¿Han perdido la cabeza los dos?, gritó la maestra. Basta ya, me largo. Salió corriendo del café y cruzó corriendo la calle en un lugar indebido. En ese momento fue atropellada mortalmente por un autobús turístico. El barman no tenía idea de lo que le había sucedido a Susie y llamó a la policía para que los agentes se encargaran de los dos matones. Los policías llegaron rápidamente. Le impusieron una multa a Víctor y Nick por vandalismo y les hicieron pagar los daños al establecimiento, pero antes de hacerlo, pidieron refuerzos. Fue entonces cuando Víctor y Nick se dieron cuenta de lo que había sucedido. Susie había sido atropellada por el autobús. Al principio, Nick quería destrozar a Víctor, pero luego se dio cuenta de que no tenía que hacerlo. A él no. Le gustaba mucho Susie, y estaba más preocupado por su reputación entre los niños y sus colegas en la escuela. Simplemente no quería que otros supieran que la esposa del señor Suk lo engañaba con un tipo de marketing y, además, era el padre de uno de sus estudiantes. Curiosamente, fue Slavka quien más se lamentó por la muerte de Susie. Se había encariñado demasiado con la maestra como para creer que se había ido. Un día se acercó a su padre y dijo, esperaba tanto que la señora Collins fuera mi mamá. Yo también lo esperaba, suspiró Víctor y acunó a su hijo en sus brazos. No le contó lo que había sucedido. Se preguntaba qué pasaría ahora con Masa. Pensó brevemente, la respuesta le pareció obvia, como no podía cuidar de Susie, al menos podía cuidar de su hija. Nick y su madre habían renunciado a Masa tan pronto como enterraron a su madre. Y apoyaron voluntariamente la idea de Víctor de adoptarla. No te llaman Víctor por nada, dijo Nick astutamente. Ahora lo tienes, si no te quedas con mi esposa prostituta, al menos puedes quedarte con mi hija. Víctor quería golpear a Nick en la cara, pero no se atrevió. Nick, a su vez, unas semanas después, conoció a una de sus colegas y después de un tiempo se casaron. Víctor, por otro lado, no estaba en condiciones.
lo primero que tenía que hacer era explicar todo a su hijo. ¿Cómo podía hacerlo? No lo sabía. Bueno, simplemente le daré los hechos, decidió Víctor. Cuando llegó a casa con Masha, los ojos de Slavik se abrieron de par en par. Bueno, esta es la hija de la señora Collins. Espera, Slavik negó con la cabeza, ¿hija? Sí, suspiró Víctor. Pero, realmente, Slavik, aunque solo tenía 11 años, había escuchado muchas veces hablar sobre engaños a hombres adultos, los niños a menudo hablaban de eso en clase, pero nunca hubiera pensado que su padre era capaz de tal maldad. Después de todo, debe haber sabido que la señora Collins estaba casada. Y sin embargo, hablaba con ella como si fueran amigos, y probablemente más que amigos. Entonces todo en la mente del niño comenzó a encajar. Se dio cuenta de que las conversaciones que había escuchado con su maestra tenían un propósito. Entendió que su padre quería obligar a la señora Collins a dejar a su esposo a tiempo e ir con él, Víctor Kartsev. Y luego recordó, señora era una forma de referirse a las mujeres casadas. Dios, qué idiota fui. Se regañó Slavik. ¿Cómo no se me ocurrió eso de inmediato? Y le dijo a su padre. Papá, pero, eso no es justo. No sabía cómo expresarlo correctamente. Quería decir que su padre había alentado a la señora Collins a engañar, pero no encontraba las palabras adecuadas. Y no necesitaba ninguna palabra. Víctor entendió lo que su hijo quería decir. «¿Por qué ella está muerta?», gritó Slavik. «Estoy seguro de que todo es por tu culpa». Y Víctor se dio cuenta en ese momento, después de la pelea con Nick, de que era por su culpa que Susie había muerto. Por eso, por culpa, asumió la custodia de Masha. Y ahora finalmente le había contado todo a su hijo. Y entonces ocurrió lo peor para Víctor. Al principio, Slavka lloró en su habitación durante mucho tiempo y luego se retiró en sí mismo. «Nunca te perdonaré por esto», susurró un día. Y eso fue el golpe final para Víctor. No se bebió hasta morir, continuó trabajando en su empresa de marketing, pero perdió a su hijo, se podría decir. Esa fue la pena más dura que recibió. Lo que sucedió después es otra historia. Gracias por vernos. Para que nuestro canal siga creciendo y mejorando su contenido, por favor, apóyanos suscribiéndote, dándole a me gusta y comentando. Haremos todo lo posible por ti.